Aztele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante, porque con esta nueva normalidad, bueno, hay que decir que toda nuestra vida cambió bastante desde hace prácticamente ya para un año que tenemos esta pandemia, una pandemia que todavía no termina, que apenas estamos en la etapa, de esta semana arrancamos la etapa de la vacunación y esperemos que ya pronto podemos simplemente recordarla, pero todavía la estamos padeciendo. Uno de los temas que queremos platicar aquí con nuestro invitado, que ya lo están viendo en pantalla, es acerca de lo que es la parte del Poder Judicial. Se ha hablado mucho que el Poder Judicial también ya se ha digitalizado, es decir, se habla mucho de las sesiones del Poder Legislativo, es decir, los diputados, los senadores ya han tenido la oportunidad de sesionar de manera virtual. Hemos visto también a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, hemos visto muchas sesiones, inclusive de empresas privadas, por supuesto, que aprovechan la tecnología, pero ¿qué hay del Poder Judicial? ¿Qué hay de los juzgados? ¿Qué hay de todo este mundo también muy interesante e importante que da equilibrio a la vida de nuestro país? Le doy la bienvenida a un buen amigo que es el licenciado Tomás Hernández, que ya lo tenemos en pantalla. Tomás, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Bien, Miguel, buenas tardes, un gusto saludarte y gracias por la invitación a ti y a toda tu comunidad de cibernautas. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues yo te empezaría preguntando a este asunto, ¿no? ¿Cómo llega a la nueva normalidad también este Poder Judicial, en el cual también pues ya le ha entrado totalmente a la parte virtual? ¿Desde cuándo empezó esta etapa virtual? Porque pues obviamente todo mundo le ha entrado voluntariamente a fuerza por la pandemia, así que ¿cuándo toman esa decisión más o menos? ¿Y cómo ha ido evolucionando? Sabemos que todos, o sea, hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo, hablando de empresas públicas, privadas, pues han ido de menos a más porque todos hemos ido aprendiendo, ahí nadie nos salvamos, nadie puede decir que lo sabe totalmente todo de manera virtual porque estaríamos mintiendo. Yo creo que todos hemos cometido muchos errores y todos hemos ido aprendiendo en el camino, es decir, en un año hemos tenido como una capacitación voluntariamente a fuerza para ir aprendiendo. Así que platícanos un poquito de lo que han vivido en el Poder Judicial. Bien, Miguel, bueno, mira, este nuevo sistema, esta nueva forma de llevar los juicios ya en línea, pues es una situación que ya viene de muchos años, ya viene varios años. Empezó el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, anteriormente llamado así. Ellos ya vienen manejando los juicios desde hace varios años, pero el año pasado, a finales del 2019, se empieza a dar lo que es la firma electrónica en el Poder Judicial del Estado de México, en la Ciudad de México y en el Poder Judicial de la Federación. Pues bueno, fue una transición que se venía dando, un cambio, pero con la pandemia pues nos vemos todos obligados a entrar a esa parte. ¿Por qué? Porque con la pandemia, la contingencia que se da, nos vemos obligados a no tener el servicio de la Procuración y Administración de Justicia. Entonces los juzgados pues son locales que se conglomera mucha gente, demasiada gente, y pues bueno, a efecto de evitar los contagios, cerraron los juzgados. Ya tenemos, como bien lo dices, un año casi. Entonces todos los juicios se han tenido que empezar a ventilar y a tener conocimiento de forma virtual, a distancia, y todo por
videollamadas, videoconferencias, que realmente pues México estaba pues en pañales o menos para poder recibir esta transición y esta nueva modalidad de los juicios. Entonces ha sido complicado, Miguel, porque se ha dejado de tener lo que es la procuración de justicia, impartición de justicia de manera pronta y expedita, porque bueno, los plazos o llevar a cabo las audiencias y eso se ha vuelto complicado porque no todo el gobernado cuenta con toda la tecnología para poder llevar a cabo esta nueva modalidad. Entonces ha sido muy complicado, muy lento el avance. De acuerdo, a ver, si podemos ir ejemplificando todas estas partes, te pongo o sea, por decir algo. El asunto de los juicios, me imagino que primero se tuvieron que aplazar, pero mi pregunta es, ¿actualmente se siguen aplazando o ya se están haciendo algunos de manera presencial o semipresencial, es decir, algunos, una parte en los juzgados con las debidas restricciones sanitarias? ¿O se están haciendo de manera virtual? A ver, primero esa parte. Bien, Miguel, mira, bueno, dependiendo de la naturaleza del juicio, por ejemplo, para materia penal no hay vuelta de hoja. Cierta parte de los procedimientos se está llevando de manera presencial. Lo que son audiencias de control de detención y determinación jurídica por cuanto al plazo constitucional, esas no hay vuelta de hoja, esas se están llevando de manera presencial. De ahí, pues bueno, ya viene la etapa de investigación complementaria ante los juzgados, que lo lleva a cabo el Ministerio Público, y parte se vuelve una situación mixta. Una parte se lleva virtual y otra parte se lleva presencial. Lo que es la defensa con el imputado, la persona que está recluida, es de manera presencial. Y el Ministerio Público, víctima, asesor de la víctima, es de manera virtual, ¿sí? A distancia. Ya después de esa etapa, lo que es la etapa intermedia, bueno, en materia penal se divide en diferentes etapas. La etapa intermedia y la etapa de juicio sí ya van de manera virtual y algunas son, para efectos de careos y cuestionamientos, se vuelve o se tiene que hacer presencial, a efectos de no vulnerar los derechos de toda persona imputada. Lo que es en materia civil, también se están llevando de manera virtual, incluso las convivencias con los menores, es un gran problema. Con los niños, los padres están llevando convivencias de manera virtual, entre comillas. ¿Por qué? Porque las deficiencias que tiene México por cuanto a las comunicaciones por videoconferencias, videollamadas, pues hay muchas deficiencias. Entonces es muy fácil de decir, la empresa X, la empresa Y, no tiene la capacidad o se suspende, se retrasa el internet, hay caídas y no se llevan a cabo las convivencias como debe de ser. Entonces es un gran problema. Y audiencias presenciales en materia civil familiar no se están llevando o estaban suspendidas de forma presencial. Vaya. Y en materia virtual, y de manera virtual, pues otro gran problema, porque los abogados debemos de tener una firma electrónica, sobre todo en el Estado de México, para poder llevar estas audiencias, pero no todos los abogados lo tenemos, ¿sí? Y además de que debe de haber links para que las partes puedan entrar a las audiencias de manera virtual, situación que no todo gobernado, reitero, tiene las herramientas necesarias para esto. Ya, fíjate que muy interesante, estaba yo pensando ahorita que estabas diciendo todo esto, tengo información acerca del estado de Querétaro, en el cual también, bueno, su sistema penitenciario en este momento está contemplando, haz de cuenta que llegan a una sala los familiares de los reos, y ahí tienen ya listas tabletas en donde se pueden comunicar con su familiar que está preso, o sea, precisamente protegiendo lo que decía. Bueno, estoy hablando inclusive he visto algunos videos que han mandado por parte de Comunicación Social, nos han mandado videos, nos han mandado sobre todo fotografías, en el cual se ve el familiar viendo en la pantalla a su familiar que está preso, y también viceversa, nos han mandado las fotografías donde la persona presa está viendo a su familiar en otra parte del penal que está protegida y donde está habilitada, no sé si sea exactamente en el penal, pero es una parte obviamente que está habilitada para que puedan platicar entre familiares. O sea, mi pregunta sería, ¿esto es algunos estados está dando o es general? ¿Tú qué sabes al respecto?
Bien, esa parte, mira, lo que es el Estado de México y la Ciudad de México no se está llevando a cabo. Ok. En los demás estados, en el interior de la República, pues bueno, ya es una facultad que tienen los tribunales, porque es a nivel estatal, para poder tener o implementar estas condiciones y estas herramientas que le dependen, ya no depende del Poder Judicial, lo que me estás comentando ya no depende del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, que es el sistema penitenciario. Ok. Entonces, ya cuando el interno está de alguna forma cumpliendo una medida cautelar o ya compurgando una sentencia, la convivencia que debe tener con los familiares, porque así lo marca el contexto constitucional, entonces le debe dar el Estado, que es el sistema penitenciario que depende del Poder Ejecutivo, darle todas las herramientas para que puedan tener la convivencia y no se le vulneren sus derechos humanos mínimamente fundamentales, como es el tener la convivencia con la familia. Pero ya eso depende de cada estado, porque bueno, hay prisiones federales, prisiones estatales, y los estatales pues dependen del gobierno estatal, del Ejecutivo, y pues de ellos depende que se haga la inversión correspondiente para poder implementar estas medidas y estas herramientas para que los internos puedan tener la convivencia con sus familiares. De acuerdo, pues muy importante lo que estás mencionando, porque entonces aquí ni siquiera se ha contemplado eso. Pues pues inhumano el asunto, ¿no? Porque los familiares, la gente que está presa no los ha podido ver, ¿no? A sus seres queridos. Sí, claro, pero no perdamos de vista, Miguel. Si bien es cierto, tienen derechos fundamentales, elementales, las personas que están de alguna forma bajo una medida cautelar o ya compurgando una sentencia, tienen derecho a eso, a la convivencia con la familia, como lo marca el contexto, reitero, constitucional. Pero también lo cierto es que el interés superior está sobre el particular. ¿Esto qué es? Que la mayoría de los internos se pueden poner en riesgo del contagio. Ya. Entonces, hay que salvaguardar. Imagínate, digo, esto se vuelve un contagio de manera, no sé, por decirlo, no soy especialista de la salud, pero se vuelve una contagio de despoblación, de uno se contagian dos, de dos, cuatro, se puede dar. Claro. Entonces, imagínate en un centro penitenciario que aquí en el Estado de México tenemos una sobrepoblación, porque eso es una realidad, tenemos una sobrepoblación de 4-1. Imagínate, entonces, ¿en cuánto tiempo estarían contagiados todos los internos si lo hacemos de una forma de duplicidad? 2, 4, 8, 16, 32, imagínate, esto en un mes se contagiarían todos. Entonces, lo que tenemos que entender, los familiares de los internos, es que es por salud también propia marcar las medidas de seguridad, y esto, incluso aquí en el Estado de México, se van rolando las convivencias y aproximadamente se le está dando convivencia con los familiares a los internos cada de 10 a 12, 13 días, según el número de módulos que tenga cada centro penitenciario. Entonces, pero van rolándose, ya no es toda la conglomeración de personas en el patio de convivencia, con las medidas de sanidad que procura el sistema penitenciario. Debe de entenderse, si bien es cierto, se están vulnerando esos derechos fundamentales, pero no es una decisión del sistema penitenciario por gusto, sino es... Sí, no es visceral, vamos, ¿no? Sí, salvaguardar la salud de la sociedad. De acuerdo. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV. Estamos platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de cómo el Poder Judicial, bueno, también le ha tenido que entrar a la nueva normalidad, es decir, entrar a la era digital, porque, bueno, pues la pandemia nos ha obligado a todos los ciudadanos, a todo el mundo, a todos los sectores, y pues el Poder Judicial no es ajeno al mismo. Yo te preguntaría, para continuar con esta entrevista que muy amablemente nos has concedido, Tomás, el asunto de ir a los juzgados. ¿Has tenido la oportunidad de ir a los juzgados, de ir a los reclusorios? Si quieres que nos cuentes tu experiencia, ¿cómo ha sido? Si estoy recordando desde abril, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia ir a los juzgados o dejar de ir a los juzgados, de ir a los penales, desde esa fecha, y cómo la puedes comparar con lo que se vive actualmente? Bien, Miguel, mira, pues ha sido una reducción bastante considerada. Los juzgados estuvieron cerrados y no había actividad de juzgados. Posteriormente los abrieron y bueno, teníamos que hacer filas con un aforo de 5 personas por juzgado, no más.
Entonces, imagínate, si de por sí en los juzgados había veces que habíamos 30, 40 personas checando expedientes, pues bueno, el tiempo de inversión para checar o entrar al juzgado, teníamos que formarnos 3 horas para poder entrar a un juzgado, para checar un expediente, 2, si los tenías en el mismo juzgado. Pero si ya organizabas tu ruta, pues no podías cubrir más de 4 juzgados en un día, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el servicio es en el Estado de México de 8:30 a 3:30. En la Ciudad de México es de 9 a 3 de la tarde. Entonces, no te alcanzaba el tiempo para abarcar, para poder atender todos los asuntos. Y bueno, mientras estuvieron abiertos los juzgados, los términos pues iban corriendo, y entonces pues era una situación de trabajar a vapor, llegar a las 6, 7 de la mañana para formarse al juzgado, para entrar de los primeros y pudieras tener más oportunidad de recorrer 2 o 3 juzgados. Pero estuvo bastante pesado mientras estuvieron abriendo. Mientras estuvieron cerrados, pues solamente los expedientes virtuales éramos los que podíamos checar. En juzgados de control en materia penal, pues el acceso igual era muy controlado, nada más como te comentaba hace rato, para audiencias de control y de plazo constitucional para resolver su situación jurídica, pues eran las únicas que se podían llevar. Para entrar a los reclusorios, el horario se nos redujo de 10, 11 de la mañana a 3, 4 de la tarde cuando máximo. Ya es una situación discrecional de cada administración, de cada centro penitenciario, con la finalidad de salvaguardar la salud de los que entramos y de los que están adentro, que están de forma interna. Bueno, sabemos que obviamente no es, y digo, con todo el respeto que nos merecen las personas que están dentro de los reclusorios, sabemos que no es un paraíso, pero con todo, mi pregunta sería en este sentido, con todo lo que se está viviendo, Tomás, en la pandemia, ¿cómo has encontrado los penales que has tenido la oportunidad de asistir? Y me imagino que algunos de tus colegas que también han asistido a otros penales te han comentado sus experiencias. Pues siguen con el mismo número de sobrepoblación. No hay, internamente no hay las medidas de sanidad, porque pues no hay espacio suficiente para acoger a la sobrepoblación que tienen los centros penitenciarios. Entonces es mucho riesgo el que se vive. Entonces yo creo que tenemos que hacer un tanto de conciencia a los abogados como los familiares, tratar de evitar ingresar, y sobre todo cuando si es que llevamos algún cuadro, algún síntoma, para poner en riesgo, porque pues ellos adentro no pueden tener esas medidas de sanidad por cuanto a la distancia, ¿no? Digo, cubrebocas, lavarse las manos, sanitizar, pues sí, pero mantenerse a una distancia de 2 metros entre cada persona, 1,5 ya cuando menos, sería muy complicado que se pudiera llevar a cabo por la sobrepoblación que vivimos. De acuerdo. El asunto, pues obviamente es bastante difícil, y lo que se dice, digamos que en la teoría, lo que están haciendo el Poder Judicial en este caso en particular, de lo que se dice que están haciendo a lo que es la realidad, ¿qué podemos decir, Tomás? ¿Desde que sí han dominado la parte digital el Poder Judicial o todavía les falta mucho? Nos falta demasiado, tanto al Poder Judicial como a los abogados postulantes. Mira, nos piden que mandemos, el sistema nos pide, o la herramienta, subir documentos, promociones de no mayores. El sistema nos dice que son 10 megas, Ajá. pero la realidad es que son 5 nada más. Si tú metes un documento de 6, es muy complicado que suba, lo tienes que seccionar, comprimir, recortar. ¿Para qué? Pues para que puedas mandarlo. Pero ¿qué pasa cuando hay una promoción que trae jurisprudencia y todos los criterios y los agravios y demás, y resulta que tienes una promoción de 30, 40 páginas? No se alcanza a ir en ese archivo de esa capacidad. Entonces, ¿qué problema, no? Demasiado, porque entonces ahí te ves donde no se puede llevar la justicia de forma adecuada, ¿no? Por el mismo sistema. Pero es una deficiencia que tiene el Estado, tanto como para el Poder Judicial, como para nosotros. Entonces, en un momento dado, incluso el gobernado queda en un estado de indefensión total. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar una justicia y procuración de justicia de una forma pronta y expedita, como lo marca el contexto constitucional. Uh-huh. Ay, Dios mío. Oye, y en esos casos, ¿qué es lo que tú qué has hecho precisamente para resolver esa situación? Digo, ya nos dijiste parte de ello, ¿no? O sea, de que hay que comprimirlo y cortarlo lo más que se pueda, pero cuando no se puede ya cortarlo ni comprimirlo, ¿qué es lo que haces? Bueno, a mí me ha tocado seccionarlo y mandar en 2 o 3 archivos y llevar, o que vaya acompañado con una nota aclaratoria.
Uh-huh. ¿Para qué? Para que al momento de que recepcionan, se conjunten y ya lo acuerden de manera adecuada y consideren los 3, 4 archivos que vayan acompañando la petición. Ya. Me imagino que se le tiene que invertir muchísimo más tiempo de lo que cotidianamente se utilizaba en tiempo, ¿no? Sí, claro, porque digo, en papel llegabas a oficialía de partes, lo ingresabas, te sellaban y máximo tardabas 15 minutos, ¿no? En el juzgado, en oficialía de partes. Hoy en día, pues 15 minutos, pues no los ocupas, te llevas 2, 3 horas para escanear la documentación y subirla al sistema. Entonces subir una promoción no tarda no menos de 4 horas para poder hacerlo. Ya. Oye, ha habido precisamente por todo lo que está ocurriendo, por la pandemia, porque todo se ha digitalizado, ha habido algunas, podemos decir, modificaciones a la ley para que precisamente se puedan, pues no sé, ampliar tiempos, pues ser un poco más comprensivos por esta situación que estamos, estamos de acuerdo que es una situación extraordinaria. Me imagino que tendría que haber, pues, comprensión, ¿no? Por parte de todos los juzgados, de los penales, de todo el Poder Judicial, precisamente tener un poco de paciencia, ¿no? No la tienen. Ellos consideran o llevan a cabo los términos. Uh-huh. Sí hay plazos suspendidos, pero los que son plazos constitucionales no se suspenden y es tu bronca como abogado, como imputado, como víctima, como parte del proceso donde lo tienes que resolver, a ver cómo lo resuelves, pero no se detienen los plazos constitucionales. Los otros plazos sí están suspendidos, pero los principales siguen corriendo y no hay modificaciones a la ley, ¿eh? No ha habido modificaciones a la ley. Todo esto, bueno, pues el Poder Judicial se apega a la ley procedimental y quien tendría que reformar eso sería el Congreso de la Unión, que bueno, es complicado, ¿no? Que ellos pudieran resolver o sesionar de una forma extraordinaria, sobre todo con la comisión permanente, para poder reformar esta situación y hacer algo nuevo para que pudiera ser flexible los términos, pero de otra forma no se puede. El Poder Judicial de la Federación ha suspendido términos, pero ha habido discrepancias del Poder Judicial federal con el estatal, entonces unos no coinciden los términos, entonces se genera una confusión donde el gobernado tendría que llevarlo hasta la línea de juicio de garantías, lo que conocemos como amparo, para que la Suprema Corte o el Poder Judicial de la Federación, jueces de distrito y tribunales colegiados resolvieran por cuanto a esos términos. Y entonces sí, regresar la situación al lugar donde, o en la parte procesal donde se quedó y retomar esa vía. Pero pues estamos hablando de 6, 7 meses cuando menos para que se resuelva un amparo de forma definitiva. Vaya, no, entonces sí, tendrías que invertirle muchísimo tiempo. Demasiado, para no agotar los tiempos del amparo, porque pues bueno, todos esos tiempos que se tarda en resolver el amparo, en el caso de materia penal, pues el interno se queda en el estado en el que se encuentra, a disposición del juez de la entidad federativa que corresponda del distrito judicial, sin que pueda salir, y el término se suspende y él mientras está recluido y no avanza su procedimiento. Vaya. Oye, obviamente sin tener alguna estadística oficial, ni mucho menos, pero ¿te has enterado de que ha habido muchos casos de COVID dentro de los penales aquí en Ciudad de México y Estado de México? ¿Has sabido de algunos casos? Me he enterado así muy aislado, 2, 3 casos cuando máximo que se ha dado, pero no se ha escuchado que se den muchos, 2, 3 casos y muy aislados. Muy aislados. Ya. Sí. Me imagino. Los filtros son un poquito severos y digo, los que más entramos, que pudiéramos ser los abogados, pues tratamos de entrar con las medidas de seguridad, ¿no? Si aquí el contagio se pudiera llegar a dar, es por los familiares, por falta de tener conciencia, ¿no? De respecto a ello. Por eso es que la convivencia la hicieron por cada módulo y te digo, para volver a caer a la convivencia familiar de un interno, pues nos tarda de 10 a 13 días según el número de módulos que tenga el centro. Uh-huh. Muy bien. Oye, tú como abogado me imagino que hay todo un procedimiento, un protocolo que se le dice para poder entrar, y ahora con la pandemia, ¿qué tanto se ha modificado ese protocolo para entrar?
Es el mismo, los filtros, el mismo número de filtros, nada más que ahora al inicio y en la primera, que es para entrar a lo que le llaman aduana, ahí nos aplican el gel, nos checan la temperatura y nos aplican el líquido para sanitizar. Ok. Y ya con eso ya después ya entramos normal, siguiendo los filtros necesarios, pero sí entramos con la careta, con los guantes y con el cubrebocas. Ya, y me imagino que toda la gente del personal, todos los custodios, todo el mundo también tiene que estar así, o sea, con su cubrebocas, careta, con todo, ¿no? Es sorprendente que actualmente, digo, la verdad es que los custodios son elementos medio rebeldones, porque pues en teoría creen que son la autoridad, pero no lo son. Es sorprendente que lleven a cabo las medidas de sanidad, traen las caretas y los cubrebocas previendo esa parte. Yo sí me he sorprendido que todos los custodios que están internamente llevan a cabo las medidas correspondientes. Sorprendente. Pues mira, pues qué bueno, ¿no? Pues finalmente es por su propio bien y para el bien de toda la gente que está ahí. Sí, claro, digo, porque bueno, aquí nosotros en el despacho pues entramos y nos aplicamos gel, lavado de manos, salimos, cubrebocas, careta, lo que sea necesario, entrar y salir, digo, nos bajamos del carro, lo mismo, nos subimos, con todas las medidas lo más que se pueda, ¿no? Digo, hay actividades que no podemos detener, pero lo que sí no debemos es de bajar la guardia, mantener las medidas de sanidad. Muy bien, vamos a la siguiente pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Bueno, estamos platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de esta nueva normalidad que está viviendo el Poder Judicial, cómo lo ha vivido esta pandemia desde sus inicios, desde marzo a la fecha, y ya nos ha platicado algunos aspectos importantes aquí Tomás Hernández. Y yo te preguntaría en este sentido, Tomás, ¿qué has dejado de hacer como abogado? ¿Qué has dejado de hacer de tu trabajo cotidiano? Me imagino que, bueno, tienes una agenda apretada, siempre has tenido una agenda apretada, pero seguramente como todos hemos dejado de hacer ciertas cosas en la parte profesional porque la pandemia no nos lo ha permitido. En este sentido, tú como profesional, como abogado, ¿qué has dejado de hacer? Pues la reducción de los procedimientos, Miguel, ha bajado a un 90%. Afortunadamente aquí en el despacho pues manejamos todas las materias, civil, laboral, administrativa y penal. Lo que es civil, laboral y penal, administrativa, pues se detuvieron al 100%. La única que ha tenido vida, pues es la materia penal. Atender los casos para las conductas delincuenciales, pues esas no se detienen y esas no respetan las medidas de confinamiento ni de sanidad, ¿no? Entonces, eso sí hay que atender los ministerios públicos, procuradurías y juzgados de control. Entonces, la reducción profesional ha sido bastante en las otras tres materias, pero en materia penal pues va caminando muy poco, pero sí ha habido actividad. Bien, ¿el trabajo como tal ha bajado o se ha mantenido para ti, por lo menos para tu despacho? Bueno, no, para el despacho, Miguel, y pues para todos los abogados postulantes, se redujo. Hay despachos que se dedican nada más a alguna materia como tal, despachos pequeños, tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Wow. Pues porque los asuntos se pararon, los juicios se pararon y no pudieron hacer nada. Te digo yo aquí porque manejamos la materia penal, también tenemos actividad, pero tenemos expedientes en materia administrativa que no se han movido desde el 2019 a finales. Teníamos audiencias para abril, mayo de 2020, se cerró esto, se postergó, se desfasaron, fijaron nuevas fechas, cayó en las nuevas situaciones de volver a cerrar los juzgados, y pues bueno, estamos en espera, ¿no? Entonces, audiencias que no hemos tenido desde el 2019 a la fecha, asuntos parados totalmente. En materia penal, pues sí, reitero, y en materia penal, pues trabajamos de lunes a viernes. De hecho, pues ayer tuve audiencia y el sábado también, los 2 días pues seguidos, ¿no? En materia penal, nada más. Ya. Bueno, digamos, de los males el menor. Digo, a ti no te ha ido tan mal como a otros despachos. Pues sí, nada más que diría el dicho, ¿no, Miguel?
Ajá. Según del sapo es la pedrada, ¿no? Digo, Claro. aquí estamos un poquito, cubrimos más áreas, pero también somos un poquito más de personas, ¿no? Ajá. Entonces, sí nos repercute, pero bueno, hemos ido aguantando, perdón, aguantando la situación y pues nos mantenemos a la línea de fuego, sobre todo con la salud. No hemos tenido aquí en el despacho ninguna situación de COVID, digo, gracias a las medidas que hemos tomado y pues a las creencias también de fe que tenemos, ¿no? Oh, qué bueno, eso es muy importante porque fíjate que has tocado un tema, yo creo que muy importante para todos los seres humanos, ¿no? El tener una creencia religiosa, como la quieran llamar, y creo que a cualquier ser humano ayuda, ¿no? Ayuda mucho. Sí, claro, digo, porque no desprendamos de esa parte también la parte psicosomática, ¿no? Entonces, si eso nos llega a afectar nuestro estado anímico, pues la parte psicosomática se nos llega a afectar y se puede volver físico. Y entonces, pues bueno, viene el problema. Entonces, yo creo que tenemos que conjuntar todo, ¿no? Muy bien. Oye, Tomás, a ver, otros aspectos importantes que han pasado durante todos estos meses que hemos padecido la pandemia. A tu consideración, he recordado algunas pláticas que he tenido el gusto de escucharte de toda tu experiencia profesional. Y bueno, recordaba ahorita de la parte, por ejemplo, de cuando estabas, no me acuerdo exactamente cómo se llama el lugar, pero es más o menos el equivalente al CEMEFO. Yo te preguntaría en este sentido, el número de personas que han fallecido por diversas circunstancias, sobre todo por accidentes en el Estado de México, ¿tú consideras que ha subido o ha bajado o ha subido más el número de contagiados que de accidentados? O sea, yo sé que son son datos duros que a lo mejor no los tienes, pero de lo que tú escuchas dentro de lo que es tu medio, me imagino que hay por lo menos algunos comentarios al respecto. Pues sí, mira, pues las muertes que se vienen dando de forma cotidiana por accidentes y enfermedades, pues bueno, esa no ha dejado de llevarse a cabo. Lo que sí ha incrementado, pues son las de a causa del COVID, ¿no? De que vivimos actualmente. Entonces, estadísticamente no hemos logrado obtener la información, como lo dices, para tener los datos precisos, pero accidentes sigue falleciendo gente, que son los que llegan al CEMEFO, los que mueren en el hospital por COVID, pues ni siquiera llegan al CEMEFO, directamente van a las funerarias para los procedimientos de cremación, ¿sí? Los procedimientos de cremación, ¿sí? De hecho, aquí hay híjole, pudiéramos llamarlo, no sé, Miguel, cómo pudiera titularlo, los problemas en los que se ve la familia porque ni siquiera les permiten hacer el reconocimiento de identidad a los familiares cuando es por muerte por COVID. A eso quería llegar, Tomás. ¿Por qué pasa eso? A ver, cuenta. Digo, yo creo que a lo mejor para algunos sectores les queda claro, pero digo, para un ciudadano de a pie como yo, como mucha gente que no sabemos, sí nos gustaría que ahora sí que nos lo expliques con palitos y con bolitas, porque de verdad sí, yo por lo menos he tenido, a lo mejor no es un familiar directo, pero pues a lo mejor en segundo o tercer grado, que sí le sucedió esa parte, que se le murió el hermano de COVID y ya no tuvo la oportunidad de verlo y simplemente me dijeron que ya lo iban a cremar. Entonces, pues la frustración y luego pues la afectación que queda en la familia es durísima. Sí, claro, digo, aquí, no sé, el Estado tendría que ofrecerles un servicio de tanatología, pues para darle esa contención a los deudos, pero lo hace el Estado, en este caso el sector salud, para efecto de evitar un nuevo contagio. Entonces aquí tenemos que confiar a la buena fe y a la buena actuación de ellos para no tener la identificación de identidad de cada persona que fallece por COVID. Y no es que no los manden directamente al crematorio, únicamente lo que hacen es, se les da el reconocimiento por las etiquetas o por las bandas con las cuales estuvieron identificados en cama, les dan, este es el suyo, sí, adelante, firman la funeraria y de ahí la funeraria hace el siguiente procedimiento para la cremación. Entonces ahí lo que sí también es, hablando ya adicional a esto,
hablan del sector salud, pero ¿dónde dejan al sistema o al trabajador de las funerarias que tienen contacto con los cuerpos ya que fallecieron por COVID, que les van a dar todo el tratamiento de cremación? Ya. ¿Sí? Entonces, bueno, la identificación, pues tenemos que confiar a la buena fe del sector salud cuando es por muerte por COVID, porque si no se les está dando la oportunidad de hacer la identificación de identidad del familiar. Vaya. Oye, Tomás, oficialmente el gobierno federal de la Cuarta Transformación nos dice que llevamos más de 170,000 muertos, más o menos. Sin embargo, nos hemos enterado en otros lados, inclusive en otras partes del mundo, hablan de que México ha llegado esa cantidad a más de 400,000 fallecidos. Y vuelvo a lo mismo, seguramente, Juan, tú no tienes una cifra exacta como nadie la tenemos, o sea, la verdad, una cifra exacta. Tenemos una cifra oficial, pero pues a veces los testimonios, lo que vemos en redes sociales, lo que nos enteramos de los vecinos, lo que nos enteramos tras bambalinas en algunos sectores, es de que ese número sí lo ha rebasado. ¿Tú qué sabes por medio precisamente del medio en que te mueves, de lo que ha sido el número de fallecidos, Tomás? Pues mira, sí, a lo mejor no es una cifra real, porque también hay gente que fallece en las casas, sí, que no llegaron al hospital y mueren a consecuencia de esto por la falta de recursos, porque bueno, también es un factor exógeno, la falta de economía, poder atender o llevar a los familiares que se vieron en este cuadro al sector salud para ser atendidos. Muchos no los han atendido, no es un hospital de COVID, váyanse a otro lado, pero también la gente no los ha llevado en el momento con el cuadro de síntomas para poder ser atendidos, sino ya en la fase o en la etapa final, donde ya es necesario intubarlos, pero ya la intubación ya no se lleva a cabo, pues porque se mueren en el transporte o en el traslado, y pues ahí ya no les queda de otra para ver cómo los familiares resuelven, y esos datos son cifras negras que no tiene el sector salud para poder informar la razón de haber fallecido, ¿no? Ya. Híjole, porque sí, se habla de una cifra estratosférica, pero la realidad es de lo que vemos, inclusive te digo, en las redes sociales, pues es que yo creo que cada vez que entramos pues sobre todo el Facebook, el Twitter, pues por lo menos vemos unas 3, 4, 5 esquelas de algunas personas, y desgraciadamente ya ha habido personas con nombre y apellido que conocemos, ¿no? Me imagino que a ti te ha pasado lo mismo. Sí, entramos al Facebook, a los estados de WhatsApp, y pues ya los contactos publicando, ¿no? Se une a la pena, mi más sentido pésame, que en paz descanse, que falleció fulano, y todo a causa de COVID. Entonces sí es muy elevado, ¿no? Digo, de todos los contactos de Facebook, pues yo creo que pues sí podríamos decir que la cifra oficial de los 170 y tantos, yo creo que 250 sí llegaríamos, por las cifras que no son hechas de forma oficial, la famosa cifra negra. Ya. Ahora, para terminar este bloque y hablando precisamente de ese tema y en tu materia, la parte de lo que son las actas de defunción, me imagino que las personas un familiar que perdieron a un ser querido no deben de tener ningún problema para obtenerla, ¿no? Precisamente porque murieron en este tipo de situaciones. Sí, no, de ninguna manera. De hecho, ya, bueno, para obtener el acta de defunción, pues es previo el certificado de defunción, y en el certificado de defunción sí lo manifiesta que la causa de la muerte. Fíjate que nos han llegado algunos asuntos por defunción para siguientes trámites intestamentarios y demás. Sí. La muerte se da, y así lo redacta el médico, letras más, letras menos. Murió por una insuficiencia respiratoria, por un paro cardiorrespiratorio, una situación hepática a consecuencia del virus COVID-19. O sea, lo están manejando como a consecuencia. No se lo atribuyen al virus, no sé, digo, no soy especialista de la salud, pero yo creo que no lo pudieran atribuir directamente al COVID como tal, sino muere por neumonía, no muere por esto, por insuficiencia, por X o Y, a consecuencia de COVID-19. Pero eso sí viene precisado que es a consecuencia de COVID-19. Ya, ahora, a diferencia de los primeros casos que se presentaron, tú recordarás, Tomás, que los primeros muertos que tuvimos más o menos en el primer trimestre
bueno, no fue lo que fue marzo, abril, mayo aproximadamente, de repente como que se dispararon las muertes por neumonía atípica, ¿no? Bueno, las primeras que no fueron en esos meses, las primeras muertes se empezaron a dar en enero, que no fueron identificadas. Yo creo que hasta marzo, abril, se empiezan a identificar ya como COVID-19, pero antes de eso hubo muertes a consecuencia de ello, pero no estaban identificados. Aquí, según lo que los medios informan y el sector salud, que llegó desde noviembre, octubre del 2019. Entonces, desde octubre, noviembre de 2019 a los primeros meses de 2020, las muertes que se dieron a consecuencia pues fueron muertes por neumonías atípicas, pero no identificaron que fuera a consecuencia de COVID, ¿no? Y entonces todas esas muertes quedaron en el limbo por cuanto a la determinación del por qué. Ya. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el último bloque, aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, a través de la pantalla de Aztel TV, platicando con el licenciado Tomás Hernández. Bueno, Tomás, la verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora en la cual nos has compartido datos muy importantes para conocer un poquito lo que ha sido la nueva normalidad del Poder Judicial, es decir, que se ha tenido que digitalizar, que ha tenido sus bemoles, que ha tenido sus pros, sus contras, que ha tenido sus deficiencias, como en todos lados, digo, porque todos le hemos tenido que entrar a esta parte virtual, y yo creo que estamos en esa etapa todavía de aprendizaje, ya un poquito más, yo creo que todos, pero me parece que pues todos le tenemos que entrar y todos tenemos que tener paciencia, porque esto todavía no termina y tenemos que seguir en la parte virtual. El Poder Judicial, por supuesto, no es la excepción, mi querido Tomás. Bien, pues sí, tenemos que aguantar esto, tenemos que seguir viviendo esta parte, no bajar la guardia, las medidas de sanidad, y pues ir aceptando la transición que esta situación de salud nos ha marcado a México y al mundo entero, ¿no? Tenemos que tener la paciencia, documentarnos, prepararnos, tanto el Poder Judicial, en el área de nosotros, los abogados postulantes, y pues que los usuarios que requieren de nuestro servicio y del Poder Judicial, ya sea como personas imputadas o víctimas, pues que tengan la paciencia necesaria, ¿no? Porque pues algunos creen que no estamos trabajando, que el Poder Judicial no está trabajando, pero esto nos llegó de sorpresa y fue un cambio muy radical a 180 grados, porque para otro sentido, entonces los asuntos, todo se paró en lento. Entonces imagínate incorporar toda esta información de expedientes físicos, expedientes de 500 hojas, cuando menos, 2,000, 3,000, 4, 5, 15, 20 tomos, digitalizarlos todos. Entonces sí ha sido una labor titánica para el Poder Judicial y sobre todo también para Procuración. No sé si te ha tocado la experiencia de acudir a las fiscalías, anteriormente llamadas procuradurías o agencias del Ministerio Público, ver los expedientes, los alterones de cerros de expedientes que tienen, de carpetas de investigación por resolver. Imagínate todo eso, tener que digitalizarlo. Vaya, oye, ¿qué recomendaciones le darías a dos tipos de personas? A ver, las personas que tienen algún asunto en particular en juzgados, ¿qué recomendaciones le darías en esta pandemia? ¿Y qué recomendaciones le darías a las personas que tienen familiares en los penales? Creo que sería muy importante porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando nos están viendo en este momento y pues les gustaría escuchar algún consejo de un experto como tú. Bien, Miguel, pues tener la paciencia necesaria para poder llevar a cabo a un buen fin todos los procedimientos que debe de ser, y los familiares que tienen lamentablemente a un familiar conocido en los centros penitenciarios, pues bueno, esperar. Esto se va a alargar a la medida, Miguel, que nosotros los usuarios y la sociedad en general respetemos las medidas de sanidad. De otra forma no vamos a avanzar. Entonces, bueno, lo vimos hoy, ya que se abrió el semáforo naranja en el Estado de México, Ciudad de México, los lugares empezaron a tener más afluencia. Ayer, 14 de febrero, me tocó andar en la calle a transportarme a las audiencias, restaurantes con fila. Entonces, pues bueno, tener la paciencia y tener la conciencia de tener las medidas de seguridad, porque si esto no lo combatimos nosotros tomando las medidas de sanidad necesarias, el tiempo se va a prolongar
para poderlo combatir por completo. Si bien es cierto, pues bueno, ya el gobierno, el Estado ya introdujo al país o se está llevando a cabo ya la vacunación, pero bueno, esto no se va a acabar la vacunación de aquí a mañana. Entonces, la vacuna es preventiva, todavía no hay el medicamento que combata el virus como tal. Entonces, no podemos abrir por completo, entonces debemos de tener la paciencia necesaria y suficiente para resolver. Sabemos que la gente que está interna de alguna forma por alguna medida cautelar o cumpliendo una sentencia, pues bueno, queremos verlo con la forma que veníamos manejando de la convivencia amena con el interno, pues se ha distanciado bastante, pero es por la condición de salud. Preferible aguantarnos a lo mejor unos meses más que no tener que decir, ¿sabes qué? Bueno, hasta aquí llegamos, lo sepultamos y no lo volvemos a ver. Yo creo que valdría la pena aguantarnos unos meses más. Pues eso es muy importante lo que estás mencionando, Tomás. Oye, y me imagino que también el asunto que yo te decía en un principio, o sea, de las deficiencias que ha tenido el Poder Judicial en materia digital o virtual, como se le quiera llamar, ha mejorado, yo creo, al paso de los meses, ¿no? Sí, claro, digo, todo esto, bueno, es que esto nos tomó de sorpresa. Se empezó a implementar, como te decía, en el 2018, 2019, pero pocos abogados conseguimos la firma. Pero esto se fue implementando. Ahorita, con la situación de pandemia, pues fue una situación que tuvimos que hacerlo todos los abogados de una forma inmediata, y entonces se saturó el sistema. Entonces, lo que son los almacenadores de información, me imagino que se saturan y el proceso de la información se ha letargado, se ha alentado. Entonces, pues bueno, no es lo mismo de ir subiendo poco a poco la información a tenerla que subir a marchas forzadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una deficiencia en la cual se ha visto el Poder Judicial, pero deficiencias que se han venido corrigiendo, se han venido mejorando, porque todos esos obstáculos o situaciones en los cuales nos vimos inmersos a ellos, pues se han ido brincando, pero se ha ido dando a la medida de la necesidad que vamos presentando. Perfecto, Tomás. Oye, también una cuestión que inclusive hemos tenido la oportunidad de ver en algunas redes sociales de algunas personas que desgraciadamente llevan a sus familiares a algún hospital, sobre todo público de la Ciudad de México, y que bueno, ha sido tanto el número de personas que están dentro del hospital y de repente ya no les dan información. No vamos a entrar en detalle en el por qué no les brindan la información del paciente. El chiste es de que pasan 2, 3 días y se enteran que murió su familiar, pero hubo un vacío de información. ¿Cuál sería el consejo legal, si lo podemos decir así, para estas personas? ¿Se tendrían que apoyar de un abogado para precisamente pues presionar cuando no les dan información de algún familiar? Porque debe ser desesperante. Sí, claro, sí, aquí tendríamos que meter las quejas ante al órgano de control interno, que forma parte del sector salud o del INSS, del ISSSTE, y si no, pues posteriormente ya poner las demandas ante los tribunales de lo contencioso, ya sea federal o estatal, dependiendo la entidad federativa, ¿no? O si es federal o estatal el servicio que se está proporcionando. Tendríamos que interponer las quejas, pero bueno, sería complicado porque sí, reitero, los hospitales están muy saturados, Miguel. Uh-huh. Entonces, eso no exime de que les den los reportes, ¿no? Porque bueno, yo tengo entendido que los reportes se deben de dar a cada cambio de turno. Sí, claro. Pero bueno, también hay que entender porque pues si las camas se están llenando y los hospitales se están llenando al 100%, la necesidad hospitalaria ha rebasado la capacidad hospitalaria que tenemos nosotros. Esa es la realidad. Nos ha rebasado. Exactamente. Oye, también aprovechando de que estamos hablando de este tema, también ha sucedido que tanto médicos como enfermeras, como enfermeros, como personal de trabajadores de la salud, se han contagiado desgraciadamente. Y lo que tengo entendido, te pongo un ejemplo de una doctora que tengo el gusto de conocer, y resulta que ahorita está en su casa, está infectada de COVID, y su incapacidad se le va a terminar, me parece que el viernes, pero la mujer pues todavía está muy débil, todavía creo que se tiene que hacer otra prueba para que ya salga positivo y obviamente ya pueda salir a trabajar, pero según esto tiene que ya presentarse el sábado a trabajar
en un hospital público de Pachuca. Yo te preguntaría en este sentido, si una persona, en este caso una doctora, todavía está enferma de COVID y la obligan a presentarse a trabajar en un hospital público el sábado, pues ¿qué tendría que hacer? Porque pues, la mujer está enferma, hombre, yo digo que se presenta y se nos va a morir. Claro, aquí jurídicamente no la pueden obligar, de hecho le tienen que extender una nueva incapacidad. Ajá. Le tienen que extender una nueva incapacidad a efecto de ¿qué? De poder tener los procedimientos de hacer una nueva prueba donde el COVID saliera negativo para poderse incorporar. Lo que también no debemos de perder de vista y puede hacer es que si ella presenta secuelas, dar una continuación a la incapacidad, porque entonces aquí el que se haya contagiado en el hospital al momento de llevar a cabo un desempeño, una actividad que esa es su labor, se vuelve un accidente de trabajo, un contagio por trabajo. Ajá. Y después de que ya salió del cuadro y trae la consecuencia, se vuelve una enfermedad de trabajo, enfermedad laboral, que debe de considerarse en materia jurídica situación para poderse combatir en materia laboral. Y entonces el Estado o el IMSS, que es paraestatal, tendría la obligación de indemnizar constitucionalmente y, de ser necesario, otorgar una pensión por una incapacidad permanente total o parcial, según el cuadro de secuela que pudiera dejarle la enfermedad o el contagio del COVID. Ya con lo que me estás diciendo me queda clarísimo de que aunque la amenacen de que la van a correr si no se presenta, no pueden hacer eso. La van a correr, pero entonces se vuelve un despido injustificado. Mientras una persona esté incapacitada y sobre todo por una consecuencia de un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo, no la pueden correr. Se vuelve una indemnización, tiene derecho a una indemnización constitucional al 100% por haber sido un despido injustificado. Muy bien. Bueno, pues muy importante lo que nos estás mencionando. Mi querido Tomás, yo sé que si quieras dar algún último comentario, ya nos quedan 2 minutitos de programa de lo que nos haya faltado preguntarte o de lo que tú quieras agregar de algún tema en particular. Pues bueno, mira, desde la perspectiva jurídica, pues bueno, hay muchas lagunas que tiene la ley para poder acoger una situación de esta naturaleza de salud. Aquí, pues, como abogado, pues tenemos que ir adecuando la necesidad que tenemos de la vida social a la parte jurídica. Tendrá que venir la reforma en todas las leyes, en todas las áreas, para poder hacer frente a esta situación de pandemia que hemos vivido. Como ciudadano, pues bueno, la recomendación es no bajar la guardia, seguirnos manteniendo con las medidas de seguridad necesarias, sanitización y tener la paciencia tanto para las actividades jurídicas, judiciales, de procuraduría, de fiscalía, así como de otras áreas que el gobierno o el Estado está obligado a darnos, no desesperarnos para evitar un contagio y esto que pudiera haber un rebrote. Entonces esa sería la recomendación, mantenernos con las medidas. Si hay necesidad de salir, pues salir, pero con las medidas de sanidad correspondientes. Muy bien. Tomás, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Oye, pásanos tu número telefónico, precisamente para si el público requiere alguna asesoría, algo en particular, porque pues ahorita también, pues si sucede una situación así, se necesita el apoyo de un abogado como tú. Así, a ver, pásanos tu número de WhatsApp, alguno que nos quieras compartir. Bien, Miguel, mira, el teléfono con WhatsApp que está disponible a 24 horas es 55 36 15 26 98 y correo electrónico que es todo en minúsculas, tomashernandezrivera@yahoo.com.mx. Estamos 24 horas disponibles. Muy bien, te agradecemos mucho tu participación y ahí estamos en comunicación, Tomás, porque hay muchos temas más que queremos compartir con el auditorio. Bien, muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó. Aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, quédese en la programación de Aztele TV. Nos vemos. Hasta luego.